Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, quien fue juez de la Corte Nacional de Justicia y es un prestigioso juez de la localidad. Doctor Valverde, muy buenos días, sin perjuicio de que este delicado y polémico tema del aborto pueda ser analizado desde cualquier ángulo o visión. Es muy importante conocer también sobre la parte normativa, sobre cómo se va a operativizar esta sentencia de la Corte que se la dio a conocer ya el día de ayer y que tendrá que ser ya parte de los códigos legales de Ecuador, del Código Integral Penal, concretamente hasta diciembre próximo. Le damos la bienvenida y quisiéramos que nos delinee en primer lugar cuál va a ser la hoja de ruta para viabilizar esta decisión de la Corte Constitucional de Ecuador. Tal vez, doctor Valverde, tenemos algún problema con su micrófono, no le estamos escuchando. Parece estar desactivado. Ahora sí, está. Ahora sí. Buenos días, Gustavo, Rosana y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Siempre es un gusto estar en Antena 1. El tema que nosotros tenemos que estar claros como ecuatorianos es que la situación de despenalizar el aborto ya venía siendo discutido a nivel de sociedad desde hace muchos años atrás. Recuerden ustedes que en la Asamblea ya se hizo algunos intentos por discutir este tema, porque ahí creo que es el escenario natural donde debería haber reformado la ley para que precisamente recoja toda esta serie de situaciones que vulneraban derechos y que estaban siendo denunciados por la sociedad civil desde hace mucho tiempo. Lastimosamente, todos conocemos lo que pasó en el año 2014 y en el 2019 respecto a la discusión en la Asamblea. Entonces yo creo que analizado ese escenario, le tocó ahora a la Corte Constitucional conocer 7 demandas de inconstitucionalidad. Yo creo que incluso el número de demandas nos permite visualizar que efectivamente muchos sectores de la sociedad estábamos descontentos de esta discriminación que había en cuanto a la figura de que no era punible el aborto únicamente en los 2 casos que desde hace muchísimos años mantenemos en el Ecuador. Pero obviamente que el escenario natural, como yo dije, tenía que haber sido la Asamblea Nacional. Pero si la Asamblea Nacional no estuvo a la altura de las circunstancias y no supo recoger toda esta demanda ciudadana, a la Corte Constitucional le tocó conocer estas demandas y hacer el pronunciamiento que todos conocemos. Pero vean ustedes que precisamente porque el escenario natural es el discutir en la asamblea donde están nuestros asambleístas que les dirigimos en todo el país, donde se debe provocar precisamente la reforma a la ley, es que la Corte Constitucional ha dado plazos perentorios al defensor del pueblo para que presente un proyecto de ley en el tiempo de 2 meses y la Asamblea para que lo discuta en un tiempo máximo de 6 meses. Como bien decía Gustavo, hasta fin de año tenemos ya la reforma en el Código Orgánico Integral Penal que permita materializar todos los estándares que ha puesto la Corte Constitucional en la sentencia y que van a permitir viabilizar aquello de que ya no sea punible ya con normas claras y contundentes el aborto en los casos donde la mujer ha sido violentada sexualmente. No podemos nosotros dejar de analizar el resultado final sin también tomar en cuenta los antecedentes, es decir, todo lo que ocurre en el país, las denuncias penales, las denuncias por violación, cuál es el escenario donde se produce la violación y cómo se violentan los derechos de niñas y adolescentes que se les obliga a ser madres cuando en su proyecto de vida jamás estuvo ni siquiera visualizado esa posibilidad y fueron violentadas sexualmente. Y eso es lo que ahora la Corte Constitucional da el camino para tutelar esos derechos. Y nótese incluso que yo creo que nosotros tenemos que hacer el ejercicio de ponernos en los pies de las personas que han sufrido aquella violentación sexual. Es decir, ¿qué pasa si una niña o un adolescente está violentada sexualmente y se entera que está embarazada? Vean ustedes este caso, por ejemplo, que obviamente produce muchas situaciones en las redes sociales,
cuántos testimonios de médicos hay que han tenido que atender a adolescentes obligadas por sus progenitores, por todo lo que hay ya en las circunstancias de los hechos de la violentación, obligadas por las circunstancias a ser madres. Es decir, a niñas de 13 o 14 años. Las redes de este momento están llenos de esos testimonios de médicos que precisamente porque se discute este momento, materializan y nos dan a conocer lo que ellos pasan en la vida diaria y que a lo mejor nosotros en muchas de las situaciones, porque ventajosamente no nos ha tocado sufrir esa situación, no nos ponemos a pensar cuál es el drama que viven esas personas que sí lo han vivido. Doctor Valverde, muy buenos días. Entendemos que este es un paso realmente importante en materia de derechos en el contexto que usted nos plantea y ante esta cruda y difícil realidad que atraviesan niñas y adolescentes, sobre todo en este tipo de casos, y que son obligadas a llevar un hijo y a dar a luz, situación que en muchos casos también les lleva a la muerte. Pero en otro contexto, en el tema de los procedimientos, hay cuestionamientos a la intervención de la Corte Constitucional. Si bien la Corte Constitucional tenía que valorar la constitucionalidad o no de esta norma, se ha manifestado por parte de varios expertos que se ha tomado atribuciones que no le correspondían. Ayer decía el doctor Saidán que la Corte Constitucional ahora también legisla y redacta la norma jurídica. ¿Cuál es la apreciación que tiene al respecto usted? Yo no comparto ese criterio, porque si es que la Corte Constitucional está resolviendo expulsar del mundo jurídico, vamos a decir ayer, la norma que criminalizaba el aborto en las otras situaciones cuando la mujer no era discapacitada mental, obviamente que tiene que establecer reglas mínimas de cómo hacer efectiva esa sentencia, porque de lo contrario tendríamos que la norma sigue vigente mientras no haya mientras la Asamblea no se disponga a resolver. Y vean ustedes que esta Corte, a mí me parece que hay que analizar lo que hace. Es decir, ni siquiera le dice, señor legislador, usted discuta un proyecto de ley. Le manda al defensor del pueblo. Eso es porque no está queriendo que su sentencia quede indefinidamente en el tiempo vigente, sino le está diciendo, usted, defensor del pueblo, tiene 2 meses. O sea, le está obligando a un ente que tiene que tutelar nuestros derechos para que haga el proyecto de ley. Luego le dice a la Asamblea, usted en 6 meses tiene que discutir y aprobar la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Es decir, el mensaje de la Corte es, yo estoy subsanando este tema que es inconstitucional por el momento, pero obviamente se va, como yo dije, a los escenarios naturales de discusión para que ahí ya quede la ley tal como, obviamente cumpliendo los estándares que pone la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional pone estándares que están regulados en el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, no es que a la Corte se le ocurre decir esto vamos a normar así, sino está siguiendo los parámetros internacionales para que precisamente el resguardo de los derechos ya a través de la normativa secundaria se lo haga como se tiene que hacer en forma técnica, y luego no nos veamos abocados nuevamente a tener que impugnar esa normativa porque no está acorde con los estándares internacionales. Entonces, como yo dije antes, es importante, a veces en este país, quienes están en el servicio público no cumplen la labor. Entonces, la Corte está subsanando esa omisión por parte de la Asamblea, pero le está devolviendo a la misma Asamblea, le está diciendo, usted es el que tiene que legislar, por favor, legisle dentro de este tiempo, siguiendo estos parámetros, y obviamente la Asamblea tiene un campo de acción bastante amplio para ya normar todas las minucias de lo que tiene que ser esta tutela de los derechos. Doctor Valverde, con el propósito de ampliar el horizonte de este debate, le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué la legislación, en este caso en Ecuador y en varios otros países es igual, limita el derecho al aborto solo por violación y no lo aprueban abiertamente, dejándolo simplemente a la deliberación y decisión de la potencial madre? Yo creo que esto es un tema muy difícil.
de por medio están muchos valores, todo lo que ahora la gente expresa, el temor a que exista una liberalidad en las relaciones sexuales y el día de mañana la gente crea que el aborto es el camino natural para deshacerse de las situaciones irresponsables en las que la gente pueda incurrir en unas conductas donde no se observe situaciones de salud pública que tienen que observarse. Vea, este rato, en el caso de esos temores, se supone que no debería haber, porque debería existir una política pública en el que la mujer la mujer y el hombre tiene toda la información para precisamente evitar embarazos no deseados. Si todos actuamos con responsabilidad, indudablemente no vamos a requerir esos temores que tenemos en el momento de que se abra la figura del aborto en forma general, como bien usted dice. Entonces, el temor de la sociedad es ese. Y yo creo que puede ser un temor que parte de cierta información que se pueda tener, pero que indudablemente nosotros se supone que ya no debería existir aquello por toda la amplitud que hay en la información y todo el acceso que usted tiene, no solo a la información, sino también a la posibilidad de los medios para evitar el embarazo no deseado. Ahora la medicina ha avanzado en eso, tenemos la pastilla del día después y toda esa serie de cosas. Pensemos nosotros, quienes ya superamos los 50 años, lo que significaba para nosotros ir a comprar un preservativo hace 35 años en una botica, todo lo que implicaba emocionalmente aquello. Ahora ese tipo de tabús y de mitos ya se superó. Ahora, y seguramente doctor estamos en otro escenario. Parte de la respuesta que usted está dando a la pregunta que le he hecho no tiene que ver también con un tema de derechos. Sabemos que los derechos de las personas terminan en donde comienzan los derechos de los demás. Y esto nos lleva al tema filosófico de en qué momento se inicia la vida de un ser humano. Mire, ese tema no es un tema fácil. Todos los temas, los subtemas que están dentro de esta problemática no son temas fáciles de abordar porque, como digo, están de por medio los valores, los principios religiosos, morales, éticos de todas las personas que conforman una sociedad, en este caso particular del Ecuador. No todos tenemos no todos nos ponemos poner de acuerdo respecto a qué debemos privilegiar frente a determinada situación cuando se presentan estos hechos, por ejemplo, de una violación, indudablemente. Pero, por ejemplo, la Corte Constitucional en la sentencia ya le está diciendo al legislador y le dice lo que un poco ha pasado en muchas legislaciones. ¿Dentro de qué periodo de tiempo usted puede establecer un periodo de tiempo para que se produzca el aborto? O sea, y ahí, por ejemplo, nos vamos a legislaciones donde se dice, algunas dicen 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas. Es decir, la mayoría de las legislaciones han coincidido en poner un límite en el tiempo para que usted pueda someterse al aborto, que en este caso que está siendo ya autorizado. Entonces, el legislador vea, por ejemplo, ahí la discusión que va a haber en la Asamblea Nacional de cuál es el tiempo para que la persona pueda y el médico esté autorizado para atender a esa persona. Entonces, ahí ya no es que tampoco dejamos una puerta completamente abierta. ¿Y por qué también? ¿Cuál es el otro escenario que tenemos que analizar? Un proceso penal o una sentencia donde que diga, esta persona fue violentada sexualmente, aquí hay un responsable y qué más constatación, verificación de eso quieren, pero sabemos que un proceso penal no puede durar el tiempo que dura el embarazo. Entonces el embarazo va a superar, el proceso penal va a superar en el tiempo al embarazo y vamos a tener el producto del embarazo. Entonces, por eso incluso hay esa limitación en el tiempo, doctor, que la misma Corte Constitucional le dice al legislador. Doctor Valverde, en medio de estos temores a los que usted hace referencia y que también los plantea Gustavo, existen una serie de preocupaciones respecto de cuáles serían los requisitos o no que debería presentar o
cumplir, digamos, una mujer más allá efectivamente de exponer su embarazo para poder acceder a este servicio que sería el aborto por el motivo de una violación. Se está planteando ahí una declaración juramentada, se está planteando una denuncia, en este caso en la Fiscalía, una denuncia penal. Se requiere efectivamente que la mujer pueda presentar un requisito de este tipo, es decir, debe confirmar de alguna manera que efectivamente fue violada. Ya no se esperaría la sentencia en este caso por parte de la justicia, porque esto podría tomar muchísimo tiempo, podría sobrepasar los tiempos estimados para que pueda producirse un aborto bajo estas consideraciones. Pero la pregunta es si efectivamente se debe quizás poner en duda la palabra de la mujer para poder practicarse un aborto por un caso de violación. Permítame, doctor Valverde, como un aporte sobre todo a nuestros oyentes, dar lectura a la parte pertinente de la sentencia de la Corte, que está en el numeral 194, literal A y B. Voy a leerlo completo, el literal A, para que no esté sujeto a interpretaciones particulares. Señala: en ningún caso se podrá penalizar la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de que no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada por delito de violación. Al respecto, esta Corte considera que tal exigencia constituiría un requisito que en la práctica promovería la maternidad forzada de las víctimas, pues mientras la gestación biológicamente dura un tiempo limitado, el proceso penal atraviesa una serie de etapas y cuenta con varias instancias que superan el tiempo de gestación, por lo que, para tales efectos, deberá considerarse otras opciones, como por ejemplo, denuncia penal, examen médico o declaración jurada, mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador. Este es el texto del literal A. El literal B habla sobre los derechos sobre este mismo tema de niñas y adolescentes con respecto al tutelaje que deberían garantizar las autoridades se le dé para estos casos. Esto fundamentalmente para información de nuestros oyentes y que puedan captar de mejor manera su respuesta, doctor Valverde. Es un poco la parte a la que yo me referí de la sentencia, donde se hace una distinción entre los tiempos del proceso penal con los procesos del embarazo. Y vean ustedes, yo creo que, o sea, el tema es que no vamos a vivir en una situación donde todo se solucione con la sentencia. Y por eso la sentencia viabiliza mecanismos para que el médico le va a decir: a ver, tráigame usted una denuncia. Tráigame usted una declaración juramentada donde usted sostenga con responsabilidad lo que usted me está afirmando este momento. Es decir, ¿cuál es el descargo que va a tener ahí el médico? Dice: aquí esta señora me está presentando esa declaración juramentada. Este padre de familia está compareciendo a nombre de esta adolescente, de esta niña que no obviamente está representada por su padre y que está asumiendo la responsabilidad de los hechos que él está asumiendo cómo ocurrieron, y por lo tanto tengo un producto del embarazo. Preguntémonos como sociedad, ¿todas las violaciones dejan huellas físicas para que el médico inmediatamente pueda detectar? Obviamente que no, eso es no. Entonces, no todos vamos a decir: muéstreme las huellas de la violencia física que ejerció sobre usted para que usted haya sido violentada sexualmente y por lo tanto usted haya quedado embarazada. Eso no se produce en todos los escenarios. Entonces, ¿cómo vamos a exigir que el certificado médico ya acredite de por sí la existencia de la violencia y por lo tanto el médico llegue a la conclusión de que efectivamente eso es una violación? Entonces, por eso la Corte da algunas alternativas, porque una cosa es lo que nosotros pensemos, otra cosa es la realidad de los hechos. Es decir, por ejemplo, una persona que haya sido drogada, que se le haya dado sustancias y se la haya violentado sexualmente, ¿cómo vamos a exigir que haya huellas físicas de maltrato, de ultrajarle, de haberle ultrajado, si ella estaba completamente inconsciente? Y ahora pensemos en una cosa que yo creo que tenemos que ver, que tenemos que analizar los ecuatorianos, es de lo que parte la Corte. Cuando dice que se autorizaba que se pueda producir la interrupción del embarazo a la mujer que tiene discapacidad mental, ¿de qué partimos y hemos vivido tranquilos los ecuatorianos? Decimos: porque ella no dio el consentimiento porque está discapacitada mentalmente. Y asumíamos que eso estaba muy bien.
Entonces preguntémonos ahora, ¿por qué permitíamos que una niña que no dio el consentimiento, que está en las mismas circunstancias, donde que el COIP asume verán que esto es importante, una mujer menor de 14 años que ha tenido relaciones sexuales, la ley asume sin prueba en contrario que no dio el consentimiento? Entonces, ¿por qué le tratábamos de una forma diferente cuando ya asumíamos en la figura de la violación de que ella no dio el consentimiento? Sin embargo, le decíamos, usted no dio el consentimiento, pero tiene que seguir su embarazo, tiene que seguir completamente, a pesar de que ya asumíamos como sociedad que ella no dio el consentimiento. Ahí había una contradicción. En definitiva, doctor Valverde, temas sumamente complejos y por eso ese gran debate que existe no solo en Ecuador, a nivel mundial. En todo caso, en el escenario ecuatoriano, la Corte Constitucional ha dado lineamientos, pero esto no quita lo complejo de la tarea que tiene en sus manos ahora la Defensoría del Pueblo y la próxima Asamblea. Delíneanos un poco lo que va a pasar de aquí a diciembre. A mí me parece que, por ejemplo, el proyecto de ley que tiene que hacer el Defensor del Pueblo tiene que recoger toda la normativa internacional, todos los estándares internacionales, de tal forma que no deje cosas al vacío y regule de la forma más específica todas las situaciones que se tienen que presentar. Y vea, ahí la Corte le dice, pero yo no quiero que usted, Defensor del Pueblo, se encierre en su oficina, en las 4 paredes, y haga el proyecto. Es decir, esto sigue en discusión, y ahí todos los sectores que tienen temor de que esto sea una medida para abusar frente a otro tipo de situaciones, creo que también tienen el espacio suficiente para llegar al Defensor del Pueblo y decir, yo quiero rodear de esta serie de garantías para que efectivamente la seguridad de que esto responde a un acto de violación sea lo más cercano a la objetividad de las cosas. Y luego, en la Asamblea, la Corte les dice a los 2 espacios, Defensor del Pueblo y Asamblea, un amplio debate con los más amplios sectores, ¿no? Donde ellos van a ser escuchados para que precisamente los justos temores que pueden tener muchas personas se materialicen en el proyecto de ley y luego puedan ser discutidos y finalmente aprobados en la Asamblea Nacional. Pero vean ustedes también, la Corte hace bien en establecer los tiempos, porque de lo contrario, si la Corte hubiese dicho, señor Defensor del Pueblo, haga el proyecto de ley y luego la Asamblea Nacional, ¿qué tal que tengamos un Defensor del Pueblo que no le interese avanzar en el tema y una configuración de la Asamblea como ya ha ocurrido en el 2014 y en el 2019, donde que tampoco le interesaba asumir este tema y tengamos nuevamente que discutir? Hay muchos temas que tienen que ver pensemos en la maternidad sustituta, en todo el tema de las regulaciones que tendrían que hacerse para la inseminación artificial y que ya se vienen ejecutando, pero que son temas delicados y que en muchas de las ocasiones le hacemos un guiño y no queremos enfrentar, pero no solo en el Ecuador, en muchos países del mundo. La maternidad sustituta, cuáles son los derechos y todo ese tipo de cosas, es difícil enfrentar porque nos encontramos, como dije al inicio, frente a una serie de valores donde que no todo el mundo pensamos igual y en consecuencia más bien en muchos de los casos los países se hacen de la vista gorda y quieren que siga pasando los hechos tal como vienen ocurriendo mientras no haya una demanda ciudadana que diga, señores, regulemos esto para que sepamos exactamente cómo debemos actuar y cómo se debe regularizar esto. En la justicia ya se empiezan a presentar, no digo que muchos problemas de este tipo, pero se han presentado esporádicamente situaciones como estas, donde que la gente quiere debatir cuál es los derechos de la madre, cuál es el derecho del padre que donó el semen, qué pasó con la donación de ese semen, él supo exactamente si es que fue utilizado o no fue utilizado, hay una cadena de custodia, qué tipo de información puedo acceder yo frente a eso. Todo eso no tenemos una regulación en el país y sin embargo creemos que no, que está bien tal como está funcionando este rato. Algún momento seguro, yo creo que en poco tiempo vamos a tener que discutir este tipo de cosas que obviamente tienen que ver con la ética, con la moral y que va a producir debates como el que se produce en este momento, como el que se produjo cuando se discutió el matrimonio igualitario, y que vean ustedes, vamos superando como sociedad y vamos estando claro que hay derechos que respetar
de las personas a quienes se les ha violentado esos derechos y no han tenido igualdad de oportunidades. Yo creo que también en este caso es bueno pensar que frente a la situación que seguimos enfrentando, esta aguda crisis sanitaria por el COVID, también nos damos cuenta que no estamos todos en la misma embarcación y con las mismas circunstancias, y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Pónganse ustedes a pensar en este caso que creeríamos que ya se solucionó. ¿Qué pasa con una niña de 9, 10 años que ha sido violentada sexualmente en su círculo familiar íntimo y ninguno de los responsables de los derechos de la niña quiere denunciar? Esa niña no va a salir por su propia voluntad a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, donde el vecino a decir, me pasó esto. Imagínense una niña de 10 años que además vive amenaza, está violentada psicológicamente, con una amenaza de que le van a matar, de que le van a hacer algo a los padres. En todo ese escenario, ¿cómo se supera si no hay la educación de parte de los progenitores y de todo ese círculo íntimo familiar, de decir, esto yo no puedo admitir y por lo tanto esto tiene que ser denunciado y llevar a la Administración de Justicia? El tiempo no nos da para más, doctor Valverde. Queremos agradecerle mucho. Esto no da cuenta sino de lo polémico y amplio que es este tema, que merece sin duda espacios de debate en todo tipo de foros, los medios de comunicación también. Tendremos que cumplir con nuestra parte para continuar alimentando el debate en la forma más positiva sobre estos delicados temas. Gracias, doctor Valverde, por su presencia. Muchísimas gracias. Creo que, como usted bien dice, los espacios se tienen que ampliar. Ojalá la academia, ojalá los colegios de abogados, ojalá las juntas cantonales de protección de derechos también traigan, e incluso en esos debates salgan propuestas para llevar al defensor del pueblo y a la Asamblea Nacional cuando se materialice la reforma a la ley. Siempre es un gusto, un buenos días y que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. El doctor Pablo Valverde es juez, fue parte de la Corte Nacional de Justicia.